Niñas y niños, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy estamos martes 14 de julio. Hoy día vamos a tratar el área de personal social, ¿no? Que nos va a hablar acerca de la historia. En este caso vamos a investigar la historia de dos danzas, ¿ya? El título es Ubicamos en el tiempo el origen de las manifestaciones culturales. Entonces, vamos a ubicar en el tiempo, en qué tiempo se originaron dos danzas. Y para eso nuestro propósito es elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales. O sea, vamos a hacer una línea de tiempo para la danza Atajos de Payas y una línea de tiempo para la danza Los Avelinos, para esas dos danzas. Aquí en este video vamos a hacer la línea de tiempo para la Atajos de Payas y tú vas a hacer para los Avelinos. Muy bien, entonces esto aprendimos ayer, los pasos de investigación, hicimos planteamiento de preguntas ayer, formulación de hipótesis eran las respuestas a nuestras preguntas, interpretación de las fuentes eran si esa fuente de información era confiable o no. Ahora vas a aprender un cuarto paso. Este cuarto paso habla sobre el momento de la historia en que aparecen estas danzas. ¿En qué momento de la historia aparecen estas danzas? Entonces ese será nuestro cuarto paso. ¿En qué momento de la historia sucedió ese hecho? Muy bien, para eso vamos a ver las épocas, tres grandes partes. Aquí está la época prehispánica, que comprende desde la primera llegada de los hombres al territorio peruano hasta la llegada de los españoles. Esa es la época prehispánica. La segunda época es la época virreinal o colonial. También se le llama periodo, en este periodo. Es desde que llegan los españoles 1532 hasta que el general San Martín proclama nuestra independencia en 1821. Luego de esta época viene la época republicana, que es a partir de la independencia del Perú hasta nuestros días. A esa época se llama republicana. Entonces acá tenemos un cuadro donde ubica bien las épocas o los periodos. El prehispánico se llama desde la aparición de los primeros hombres hasta la llegada de los españoles. El virreinal desde los españoles hasta la independencia del Perú. Y el republicano desde la independencia del Perú hasta la actualidad, hasta hoy, hasta el futuro. Listo. Entonces, ahora que ya conoces los periodos, vas a leer tú documentos de información sobre la creación de estas danzas de las payas y los avelinos. Y luego vas a contestar unas preguntas que están ahí. Entonces yo voy a hacer un ejemplo para las payas y tú vas a hacer para los avelinos. Vas a contestar las mismas preguntas, ¿ya? Entonces hay que leer con bastante cuidado. Eso es lo que ahora vamos a hacer. Entonces aquí voy a analizar. Esta parte de arriba es lo que dice en tu texto que tú vas a recibir. Y esta es la información que nosotros concluimos, ¿ya? Entonces el texto que tú vas a recibir dice: así también Radiguet señala que durante la Navidad de 1841 vio en Lima conjuntos de bailarines negros que danzaban trasladándose de casa en casa y pedían propinas, ¿no? Eso es lo que Tomsky escribe acerca de lo que Radiguet dijo. Entonces, al respecto, William Tomsky es el historiador, agrega que estos conjuntos, o sea, estos que bailaban, muestran cierto periodo con las tradiciones de atajos de negritos. O sea, hay otra parte de atajos de payas, hay otra atajos de negritos. Pero que estos atajos de negritos tienen parecido con estas danzas que Radiguet vio en 1841. Tienen parecidos. Entonces, de esto que hemos leído, la información que recogemos es esto: que una persona llamada Radiguet en la Navidad de 1841 vio un conjunto de bailarines negros. Eso es lo que dice acá. Y el historiador Tomsky dice que esta danza de negros se parece a la danza de atajos de negritos. Tiene parecido. Muy bien, entonces esta es la información que nos va a servir. Siguiente. En el texto dice: es también importante señalar como antecedente histórico el culto a la Virgen del Carmen, patrona del pueblo del Carmen, cuya festividad religiosa coincide con los festejos navideños. El culto a esta Virgen se remota a la fundación del pueblo de El Carmen en 1866.
Entonces, este baile de los negritos que hemos visto hace un momento aquí, este tajo de los negritos, tiene relación con la fundación de el pueblo El Carmen, cuya patrona es la Virgen del Carmen. O sea, la Virgen del Carmen es la patrona del pueblo llamado El Carmen. ¿Dónde queda ese pueblo? Queda en Chincha, ¿ya? Entonces, este pueblo celebra a la Virgen del Carmen en Navidad, así como también acá dice Radiguet. Mira, Radiguet dice, señala que durante la Navidad de 1841 vio bailar estos negritos. Entonces tiene relación, ¿no?, con lo que vio a Radiguet en esa época y con lo que menciona de que el pueblo del Carmen celebra a la patrona de la Virgen del Carmen en la Navidad, ¿no? Y que este pueblo se fundó en 1866. Entonces, ¿qué puedo concluir? La Virgen del Carmen es la patrona del pueblo del Carmen, en Chincha. La festividad de la Virgen del Carmen coincide con las festividades religiosas de Navidad. El culto a la Virgen del Carmen coincide con la fundación del pueblo del Carmen, en el año que se construyó esa iglesia. Entonces, esto puedo concluir de esta información. Siguiente, el historiador Tomsky dice, señala que la gente mayor del pueblo identifica el origen de las danzas, el atajo de negrito y las payitas con esta fecha. O sea, la gente antigua de esa época dice que la danza atajos de negritos y la danza a atajo de payitas coinciden en la fecha de la fundación del pueblo. ¿Y cuándo se fundó ese pueblo del Carmen? En 1866. Entonces ya te está diciendo acá que estas dos danzas, que son parecidas, tienen su origen en la fundación del pueblo, que fue en 1866. Entonces eso dicen los antiguos pobladores, ¿no? Entonces ya tengo el origen de la danza, ya la encontré, ¿no? Y en la siguiente parte dice, por su parte, Elisa Milani, una persona que la entrevistaron en el 17 de diciembre de 2011, nacida en la década de 1930, o sea, es una persona ya adulta que a esta altura tendría ¿cuántos años? 70 más bien casi 90 años. Recuerda que su tía Digna Villalobos se hacía cargo de las payitas, o sea, la tía de la señora Elisa Milani hacía las vestimentas de las payitas, construía, elaboraba, y que su madre de Elisa le contó que antes de que su tía hiciera las vestimentas había una señora llamada Celestina que hacía las vestimentas. O sea, desde antes de que naciera Elisa Milani ya se hacían las vestimentas. Primero esta señora Celestina y luego su tía Digna. Entonces, ¿qué podemos concluir? Las personas, Elisa Milani nacida en 1930, recuerda que su tía hacía las payitas, las vestimentas. Que antes de ella había otra señora llamada Celestina que hacía las vestimentas. O sea, antes de esto. Entonces, si nosotros más o menos calculamos estas señoras, la tía de Elisa Milani y la señora Celestina, si cada uno tuviera 40 años, entonces serían en total 80 años, que le restamos a 1930 en la que ella nació, y aproximadamente estamos hablando de 1850, mire que coincide más o menos con 1866 que dieron su origen y 1841 en que vio Radiguet los primeros danzantes. Entonces más o menos desde esa época es esta danza, pero nosotros tenemos que asumir por la historia de que es en 1866, ¿ya? Y finalmente aquí viene ya para nos da una ampliación. De esta manera, de acuerdo a la memoria de los informantes, es posible que rastrear ambas danzas a finales del siglo XIX, aunque podrían ser mucho más antiguas. O sea, acá de entender que el origen de estas dos danzas fueron aproximadamente a finales del siglo XIX o podrían ser más antiguas. Entonces acá, siglo XIX, se escribe de esta manera en romano. El siglo XIX comprende los años desde 1801 a 1900. ¿Ya? Ese es el siglo XIX. A finales del siglo XIX significa ya casi para llegar a 1900. Estamos hablando de 1880, 1870, más o menos lo que se ha dado el origen de esta danza.
Otros ejemplos, si me dicen siglo XVIII, comprende los años 1701, 1800. Siglo XX, los años 1901, 2000. Siglo XXI, en el que estamos ahora, el año 2001 al 2100. Nosotros estamos en el 2020. Un siglo es 100 años, ¿no? 100 años. Muy bien. Entonces, ya teniendo todo esto, ahora vas a contestar las preguntas. Estas preguntas están al término de tu hoja que te vamos a enviar. Yo las voy a contestar de la danza Tajos de Apaya y tú vas a hacer el análisis de la otra danza de Abelinos. A la hora que presentes la tarea, no me presentes esto que yo estoy haciendo, eso está en tu cuaderno, sino me tienes que presentar lo de Abelinos, no esto. Hay muchos de ustedes me presentan esto, si ya lo hice, lo han copiado nada más, eso no es tarea. Tienen que hacer de la danza de Abelinos. Muy bien, entonces la pregunta A dice, ¿en qué año o siglo empezaron a practicarse estas danzas? Habla de las dos, yo voy a hacer de una, de Apayas. ¿Y por qué? ¿Cuántos años se viene practicando estas danzas hasta la actualidad? Dos preguntas. Entonces, según la historia, Atajo de Paya en el año 1866. Ese es su origen. ¿En qué año empezó a practicarse? ¿No? Y esto pertenece al siglo XIX. ¿No? El siglo XIX está, aquí está, entre 1801 y 1900. Entonces, 1866 está en ese siglo. Siglo XIX. ¿Cuántos años se practica? Estamos en el 2020 y su origen en 1866, resto, y se viene practicando aproximadamente 154 años esa danza. Puede ser más antigua también, ¿no? ¿Cuál es la danza? ¿Cuál de las danzas apareció primero? ¿Se refiere a Tajo de Payas o Abelinos? Como no tengo cuándo se originó Abelinos, entonces no se puede contestar esta pregunta. Entonces tú contestas y ahí te vas a ver cuál apareció primero. La más antigua, la que tiene más años, es la que apareció primero. Entonces tú vas a calcular para Abelinos cuántos años tiene de antigüedad y ahí te vas a dar cuenta cuál apareció primero. Entonces esta pregunta falta contestar. Siguiente pregunta, ¿a qué periodo de la historia, periodo o época, pertenece la danza Tajo de Payas y Abelino? Yo voy a contestar para Tajo de Payas. Nos dice la historia que en 1866 fue su origen. Entonces 1866 lo ubico acá. Entonces está en el periodo de la República, ¿no? Entonces Atajo de Apayas está en el periodo de la República. En ese periodo apareció, ¿ya? ¿Listo? Pertenece al republicano. Justifica tu respuesta. Aquí estás explicando, ¿no? Verificas con esto y todo lo demás. Y acá la cuarta parte te piden elabore una línea de tiempo. Debe haber año o siglo, estamos haciendo con años de la danza, fechas, lugares o personas importantes relacionadas con la danza. Si hay unos dibujos, lo pegas también ahí. Listo, entonces por ejemplo en 1841 Radiguet fue la primera que vio bailar los primeros negritos en la Navidad, que pedían limosna de casa en casa. En 1866 se funda el pueblo El Carmen, que también se da origen a la danza de atajos de negritos en 1866. Y luego dice que atajos de negritos con atajos de payas tienen el mismo origen. Entonces esa danza tiene su origen en 1866. Y en 1930 entrevistan a Elisa Milani, que dijo que su tía construía las payas, ¿no? Listo. Entonces acá hay la línea de tiempo. Entonces ya ubicaste los datos y los acontecimientos en una línea de tiempo. Tú lo puedes mejorar, lo puedes hacer mejor. Muy bien, entonces de aquí ya te reúnes con tu familia, informas a tus padres que te hagan una sugerencia sobre lo que estás haciendo, pídeles que te cuenten cómo es que tu familia practica danzas tradicionales, si es que lo hacen. Si no practican ninguna danza, pregúntales si sus abuelos lo hacían o algún antepasado. Entonces pueden ustedes informarse. Y segundo, ustedes reflexionan sobre lo que han hecho, sobre todo lo que aprendiste acerca de la danza de atajos de Apayas y los abelinos y el periodo de la historia en el cual surgieron, ¿no? Hemos aprendido en qué periodo surgieron estas danzas. ¿De qué manera crees que ese momento de la historia influyó sobre la creación de la danza? No olvides que en esa época los negritos, en la época republicana, todavía estaban saliendo recién del esclavismo, ¿no? Entonces es una
época en la cual ellos manifestaban su disconformidad. Y por último, bueno, organizas tus trabajos en el cuaderno como en tu portafolio, ¿ya? Entonces, cualquier pregunta, no olviden, la tarea es que tú hagas todo ese análisis y la línea de tiempo de la danza Los Abelinos, y eso quiero que me presentes, no me presentes lo que yo ya he hecho acá. ¿Está bien? Muy bien, entonces nos vemos en el WhatsApp, en el